excelente noche, de hecho, la mejor para usted. Gracias por estar en sintonía en este lunes 8 de octubre del año 2018. Sandy, de verdad, nuevamente un placer empezar una semana nuevamente contigo en el análisis de la noticia. Gracias, Julio. Muy buenas noches. Buen inicio de semana para ustedes. Esta jornada será bastante interesante porque estamos a la espera de la sentencia por el caso Lago de Amatitlán y usted va a tener todos esos detalles en esta emisión, así que lo invitamos a que esté pendiente. De momento, ¿qué te parece si conocemos nuestros titulares? Me parece excelente, Sandy, por favor. Bienvenidos. La sentencia que marcará su futuro. Llega a su fin el primer juicio contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Tenemos los detalles en directo desde la torre de tribunales. ¿Servirán los cupones? El Ministerio de Agricultura planea enfrentar la crisis por la sequía entregando cupones canjeables por alimentos. ¿Llegarán a la verdad? El incendio en una oficina de la SAT sigue generando especulaciones, mientras que autoridades esperan resultados de una auditoría interna. Proponen incremento salarial a todo el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tenemos la información sobre esta negociación. Solicitan a la CC no atrasar resolución aclaratoria. Trabajadores de la mina San Rafael afirman que continúa la incertidumbre y que las operaciones mineras siguen entrampadas. Estuvo a poco de ser presidente. Los brasileños estuvieron a punto de entregar el mando al candidato de extrema derecha. El futuro del país sudamericano se decidirá en segunda vuelta. Muy bien, la sentencia en el caso precisamente del juicio contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti lleva más de 2 años y hoy se va a dictar ese fallo precisamente. Se conocerá en algunos minutos, eso es lo que se espera. El juicio se inició el 11 de junio de este año y está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por el juez Pablo Chitumul. Ahora bien, la figura más reconocida en este caso definitivamente es la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien es acusada junto a otros 12 implicados. Esto significa, Sandy, que en promedio nuestro sistema de justicia está por ahí, 24 meses más o menos para llegar, cuando las cosas van rápido, al juicio oral y público. Sin embargo, independientemente del resultado que se obtenga hoy en la noche en esa sentencia o el fallo que se va a emitir, condenatorio o absolutorio, Roxana Baldetti tiene todavía pendientes el caso La Línea, el caso de cooptación del Estado y un juicio, o bueno, un trámite de extradición por una situación en Estados Unidos vinculada al tráfico internacional de drogas. Ahí tenemos entonces estos detalles, pero también hay que ver cómo está la situación en torre de tribunales. Claro, por eso me parece oportuno, Julio, que podamos contactarnos en este momento vía telefónica con nuestro compañero periodista Hugo Morales. Él es el encargado de darle cobertura precisamente todas las notas judiciales y hoy pues está pendiente de esta audiencia que se lleva a cabo y que pues está por iniciar para conocer entonces cuál es el resultado del tribunal. Vamos a establecer comunicación con Hugo. Claro. Buenas noches, Hugo. Si nos escuchas, por favor, nos puedes comentar cómo está la situación hasta este momento, qué se ha indicado acerca del inicio de esta audiencia, por qué el retraso, si nos pudieras dar estos detalles. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues, ¿qué les puedo comentar? Se había citado a las 19 horas de este lunes, son las 21 horas, es decir, 2 horas de atraso en la presencia de del Tribunal de Mayor Riesgo Grupo C para dar inicio con la lectura de sentencia. ¿Qué sucede? Pues, como se indica, la deliberación es una acción a puerta cerrada que realizan los juzgadores, entonces ellos son los que se toman su tiempo para analizar, estudiar, leer, comparar los documentos, los testimonios con las leyes que a ellos los obliga para poder constatar si realmente alguna persona pues cometió o no cometió algún delito. El personal de la judicatura nos ha hecho presente a las audiencias para por lo menos indicarle a las personas de este lugar a qué se debe el retraso, o si bien existe alguna hora en la cual ya los jueces estarán presentándose
aquí en la megasala de audiencias para iniciar con la diligencia de la lectura de sentencia. Los sindicados pues continúan anuentes hablando con sus abogados, ya temas muy diferentes por lo que se logra ver entre ellos. Familiares y amigos acompañan también a los sindicados en esta sala de audiencias y todas las personas en este lugar, tomando en consideración los medios de comunicación ubicados en los lugares correspondientes, únicamente con, le repito, a la espera de que ingrese el tribunal para que se inicie con esta lectura de sentencia para decidir si estas personas son inocentes o culpables de haber malversado los 137 millones de quetzales que les acusó el Ministerio Público en su momento, compañeros. Qué importante reporte, Hugo Morales. Te saluda Julio Talamonte. Quisiéramos saber acá desde A la Medida cómo es ese ambiente que se vive ahí en la sala de audiencias, la más grande, por cierto, que existe en el organismo judicial, la del Tribunal C de Mayor Riesgo que preside Pablo Xitumul. Es decir, a estas 13 personas imputadas y sus abogados y sus familiares, ¿se espera que la sentencia efectivamente vaya a ser un fallo condenatorio? ¿Puedes contarnos cómo está la situación? Claro que sí, licenciado, le comento, el ambiente hasta el momento está tranquilo, no se observan rostros de cansancio, tomando en consideración la hora en que nos encontramos y tomando en consideración que esta audiencia pues inició a las 8 de la mañana, dándole la palabra a los últimos 2 acusados y el tribunal se retira a deliberar. Entonces las personas únicamente lo que hemos observado es que han llamado por teléfono pues para indicar de que la audiencia no ha empezado bien, han salido los abogados defensores para ir a mover su vehículo de algún partido público que lo tienen ubicado aquí en los alrededores del centro cívico, y los sindicados pues únicamente han pedido los permisos al sistema penitenciario para dirigirse a un baño, a un sanitario que se encuentra aquí mismo en este recinto judicial, y los abogados pues algunos sí han tenido la oportunidad de salir para poder atender otras diligencias, y en el caso del Ministerio Público pues lo mismo, vinieron, hicieron acto de presencia a las 19 horas como se había indicado y después se retiraron unos minutos y vuelven a entrar otra vez. Esta sería como que la dinámica que se mantiene de las personas de tratar de esperar y bien atender algún tipo de mandado, como se dice, en este momento, porque no se sabe a qué horas exactamente el tribunal estará ingresando a esta megasala de audiencias. Algunos abogados están conscientes de que la última sentencia que ese tribunal emitió fue casi 10 horas después de que se diera por cerrado el debate oral y público, fue en la madrugada del día siguiente. Entonces ellos como que tienen el miedo de que pueda ocurrir la misma situación, tomando en consideración que aquí son 13 acusados, son más las personas acusadas, pero obviamente esto responde también al tipo de planteamiento de acusación que presenta el Ministerio Público y qué tanta evidencia haya tenido los jueces para analizar y discutir de forma secreta y en su momento pues darla a conocer aquí en la megasala de audiencias. Hugo, quisiéramos conocer otros detalles para que nosotros nos podamos formar pues un panorama de lo que está sucediendo. ¿Cómo está la seguridad en los alrededores? Si tú nos podrías comentar, porque sabemos que también este es un punto muy importante que deben considerar las autoridades. Claro que sí, por lo menos hemos observado 3 unidades de seguridad, una de parte de Policía Nacional Civil, unos agentes ubicados en la parte de afuera de este recinto judicial, otros 2 o 4 agentes que ingresan aquí a la sala de audiencias, pero ellos únicamente como observadores, porque la seguridad de este recinto judicial la tienen los agentes del organismo judicial que bien han revisado a las personas que han ingresado, revisan los bolsones, revisan las carteras, piden algún tipo de identificación, les recuerdan a las personas visitantes, familiares, amigos que no pueden ingresar comida, no pueden ingresar bebidas, y en el caso de los agentes del sistema penitenciario se hicieron 2 grupos. Observamos que uno estuvo toda la mañana y se hizo el relevo después de las 14 horas, esto para darle oportunidad al primer grupo de descansar y ingerir alimentos, y se están turnando esto para estar en la sala de audiencias porque ellos sí tienen la obligación de estar aquí al momento que algunos procesados soliciten el permiso para ir al servicio sanitario, los tienen que cuidar. Serían las 3 unidades de seguridad que se mantienen tanto adentro como afuera de esta mega sala de audiencias. Hugo, una pregunta más. Normalmente cuando termina el juicio oral y público y antes de que los jueces deliberen, se da un espacio para que los imputados, si así lo desean, porque es un derecho del cual pueden hacer uso, hagan uso precisamente de la palabra. Quisiéramos saber si alguno de ellos, y particularmente Roxana Valdetti, hizo uso de esta palabra y en todo caso, ¿cuál habría sido la petición hacia el tribunal?
Claro que sí, la famosa última petición que hacen todos los sindicados o todos los procesados, y esta ya es parte o es fuera del juicio, ya no forma parte del debate oral y público. Lo hicieron 11 personas la semana pasada, entre ellos lo hizo Roxana Valdetti, fueron muy breves, indicándole al tribunal de que son inocentes, que pedían su libertad, que por favor se tomaran su tiempo, y eso responde también mucho a lo que estamos haciendo ahorita nosotros aquí, este tiempo de espera, que se tomaran el tiempo necesario para estudiar todo el proceso y poder ver que realmente ellos no son culpables, como lo dice el Ministerio Público, y hoy hicieron uso de ese derecho los últimos 2 sindicados, y en la misma línea le pidieron a los jueces de que por favor revisaran su proceso de forma muy detallada, y que al final pues son ellos quienes tienen la última palabra, de que también muchos hacen mención al tema de Dios, de que le pidieran a Dios que los guiara en esta evaluación, en este análisis, para resolver de mejor manera la situación legal de cada uno de ellos, porque ellos reiteran, y lo dijeron desde el principio, lo dicen al final, son inocentes de los señalamientos del Ministerio Público, y por eso le pedían a los jueces que se tomaran el tiempo necesario para poderlo estudiar. Y repito, es una de las situaciones que podemos estar haciendo ahorita nosotros de espera. Los jueces se toman su tiempo para en su momento venir y decir, miren, usted es inocente o usted es culpable. Gracias, Hugo, por estos detalles. Vamos a estar pendientes del reporte que nos puedas dar para que de esta forma conozcamos cuando inicie esta audiencia y de esta manera ver entonces cómo se desarrolla, para que tú nos tengas todos los detalles. Muchísimas gracias y bueno, estaremos contactándote en unos minutos. Gracias, Hugo, así es. Y Sandy, quiero comentarte a ti e informarle a nuestros televidentes que hay más detalles que son importantes que veamos en este caso para hacer un cierre importante de este análisis. El Ministerio Público acusa a Roxana Valdetti de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Son 3 delitos. Por estos 3 delitos, la Fiscalía ha solicitado una pena de 22 años de prisión. La expectativa de muchísimos guatemaltecos es que la sentencia o el fallo judicial sea condenatorio. El caso está poniendo a prueba qué tan contundente es la evidencia que en su momento el Ministerio Público presentó desde el año 2016 y la CICIG, que también estuvo acompañando este caso. Para muchos, la pena de 22 años pareciera ser hasta muy corta, en virtud de que estamos hablando básicamente de 3 delitos, Andy, y ese es el panorama. Estamos simplemente a la espera. Hay que entender que los jueces, pues no es solo la deliberación, que probablemente esa puede ser tardada o puede ser hasta rápida, sino que hay que redactar la sentencia y a eso obedecen las tardanzas. Julio, algo importante que ver aquí, que el tribunal obviamente lo va a tener que considerar, es la evidencia que se pueda tener en este caso. ¿Con qué tipo de evidencia contamos como para hacernos una idea si puede existir una condena o pueden resultar absueltas estas personas? Interesantísimo. A priori, fíjate, Sandy, yo encontraría 2 evidencias que son básicos fundamentales. Uno, el tema de que se logra comprobar que fueron 137 millones los que se pagaron por esta agüita mágica, que es una solución de agua y sal. Y 2, el peritaje que se hizo inclusive no solo en INASIF, sino que en la Facultad de Ciencias de Químicas y Biológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se logró constatar que es eso, una fórmula de agua y sal, simple y sencillamente. Aparte de eso, hay otra situación importante porque se logró supuestamente probar y determinar que de esos 137 millones, al menos 20 millones de quetzales fueron a parar a cuentas de Roxana Valdetti. Yo creo que ahí estaría la mayor y mejor evidencia. Así es, estos 20 millones que se indica se distribuyeron entre la hermana Roxana Valdetti. Correcto. Y otras personas también que son acusadas por esta situación por el caso Lago de Amatitlán. Vemos entonces que este caso también entra dentro de los que finalmente se van a llegar a resolver. Reconocimos entonces el caso del IX. Así es, Ixpisa, muy bien. Ahora tenemos entonces nos va dando un margen de que cómo van avanzando finalmente los casos en la torre de tribunales. Exactamente, Sandy, así que estamos simple y sencillamente a la expectativa, a ver cuál va a ser el fallo y esperemos que de aquí en más empecemos a encontrar sobre todo algo, justicia. Y con eso, si quieres, nos quedamos, porque justicia es lo que quiere Guatemala. Así es, con eso nos vamos a una pausa, regresamos con otros detalles y otras noticias que tenemos para usted. Agradecemos por continuar con nosotros. Hablemos acerca de este tema que también vamos a analizar. Resulta que el Ejecutivo invertirá 249 millones de quetzales por la crisis alimentaria causada por los efectos de la canícula prolongada que afectó a 21 departamentos del país específicamente. ¿Cuál será esta medida? Veamos entonces la propuesta del Ejecutivo. El ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, informó que se aprobó en Consejo de Ministros la entrega de 3 cupones por 250 quetzales cada uno
a las más de 221,000 familias que resultaron afectadas por la canícula prolongada que afectó a 21 departamentos del país. Cada cupón será destinado para la compra de alimentos. Se contempla la entrega de 3 cupones por 250 quetzales cada uno, para un total de 750 quetzales por agricultor de infra y subsistencia. Las fechas tentativas de entrega serían a finales de octubre o la primera semana de noviembre y la tercera semana de diciembre o a mediados de enero. Para la entrega de estos nuevos cupones de subvención alimentaria se fundamenta en el Acuerdo Gubernativo 55-2016, que manifiesta en su artículo 3, se entenderá por subsidio o subvención las asignaciones contenidas en el presupuesto de cada entidad del sector público, destinadas a otorgar recursos financieros o en especie, cuya naturaleza es de tipo asistencial, de interés general y de duración determinada. La inversión es de 249 millones de quetzales aproximadamente. Méndez Montenegro indicó que los cupones se podrán cambiar en los establecimientos que el Ministerio de Agricultura indique. Se prevé que a finales de octubre se entregue el primer aporte económico, finalizando la primera quincena de enero. Bueno, definitivamente ha sido un año muy difícil con este tema de la sequía. Cada familia, entonces, recapitulando, va a recibir 3 cupones de 250 quetzales cada uno, por lo que el monto entregado a cada familia va a ser de 750 quetzales en total. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, serían 297.224 familias que se verán beneficiadas por este programa. El MAGA va a invertir 249 millones de quetzales, como usted escuchó, y el cupón va a ser canjeable por alimentos específica y exclusivamente, que se va a poder cambiar básicamente en cualquier abarrotería o en aquellas que al final de cuentas indique el ministerio en su momento. Si bien, Sandy, esto no constituye una solución al final de cuentas total a la crisis, sí viene a ser una ayuda que va a paliar en parte todo esto que generó el hecho de la extrema sequía que vivimos este año y que definitivamente, como dijo el ministro, afectó sobre todo a los agricultores que tienen una economía infra. ¿Qué significa infra? Por debajo del promedio de lo que gana cada agricultor. Y si ya estás por debajo y encima de todo perdiste la cosecha, no ganas nada. Y tu familia entonces empieza a tener todo ese tipo de problemas. Y por ahí es donde viene la ayuda. Ese es un primer punto, Julio, en el cual se puede iniciar, porque también hay que ver, o sea, cómo es que se inicia, cómo es que las familias son apoyadas también. Sí. Pero en realidad, como tú lo apuntabas, no es la solución, pero es un primer paso que hay que ver. ¿Qué controles hay que tener, Julio, para que estos cupones, pues, finalmente se puedan transparentar y puedan llegar a donde tienen que llegar? Esto es muy importante. Yo creo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación va a tener que tener mucho cuidado en tener una base de datos muy concreta de cuáles son las familias afectadas, por ejemplo, en los departamentos que atraviesa el corredor seco. Y bajo esos estrictos controles de los lugares, los municipios y las familias, empezar a entregar estos cupones. ¿Esto para qué? Porque siempre dicen que en río revuelto ganancia de pescadores, claro, para que no vengan otras personas que no lo necesitan, o tal vez si lo necesitan menos que quienes perdieron absolutamente todo y se aprovechen de esta situación. Entonces, el control que tú mencionas va a ser muy importante, Sandy. Y ojo, no estamos haciendo señalamientos ni nada, simplemente la prevención que se puede tener. Correcto. Ante este tipo de situaciones, porque sabemos entonces las cuentas que se tienen que dar a la población y de esta manera también garantizar entonces la transparencia dentro de este tipo de programas. Al final, Julio, ¿cuál sería el próximo paso que se podría tomar? Claro, Sandy, después de esta ayuda tan inmediata e ingente que se necesita, que por cierto va a ser única y exclusivamente por 3 meses, tampoco es que va a ser por mucho tiempo. Después, ¿qué podemos hacer después de esos 3 meses? Ahí está. Entonces yo creo que el próximo paso, como tú bien lo has definido, es empezar a enseñarle a nuestros campesinos y a nuestra gente cuáles serían estos planes de contingencia que al final de cuentas hay que tener para cuando suceden estas cosas. Entonces, más que darte esta ayuda, tal vez enseñarte, mira, ¿por qué no tiene sistemas de riego por goteo? ¿No los puede tener? Bueno, entonces lo podemos subsidiar, lo podemos financiar ya con parte de la ayuda del Estado, de cooperativas o de lo que sea, para que pase lo que sucede en países que son absolutamente desérticos, ¿no? Como el Estado de Israel. Entonces, con ese sistema de goteo que encima de
tanto, tampoco es exageradamente caro, se puede llegar a optimizar y sobre todo a prevenir esta cuestión. Exactamente, incluso el agua de lluvia, ¿cómo se le puede dar útil? Sí. Puede ser muy útil, la verdad, para este tipo de sistemas y obviamente también para esas temporadas de sequía, para esas temporadas entonces donde existe pues alta probabilidad de lluvia, como en este momento. Correcto, Sandy, eso es. Por ahí creo que entonces este es un buen primer paso, pero más importante todavía aún va a ser ese segundo paso para evitar que esto vuelva a suceder. Y si sucede, porque ya es cuestión de la naturaleza, entonces nosotros estar preparados como Estado, estar preparados nuestros campesinos. Hay más información para poder hacer un análisis todavía sobre este tema. Este proceso del cual estamos hablando será el siguiente, para que usted pueda tenerlo más especificado. El beneficiado podrá usar el cupón que se le facilite en cualquier abarrotería. El vendedor deberá entregar los productos aprobados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El establecimiento luego entregará una factura y deberá guardar una copia. Después, el encargado del establecimiento tendrá la obligación de ir a la Agencia del Crédito Hipotecario Nacional para recibir el dinero de la venta. Este tipo de programas, como lo hemos dicho, entonces, Andy, puede prestarse a la crítica por considerarse oportunistas por algunos sectores de la población, porque aquí en Guatemala eso suele suceder, ¿verdad? Si haces, que por qué haces, y si no haces, que por qué no haces, pero por eso es que estamos diciendo y volvemos a remarcar lo siguiente, Sandy. Está bien, ahorita para ayudar, porque la gente necesita la ayuda ahorita, no el próximo año, hay que hacer esto, pero pensemos a largo plazo, lo que tú decías, me encantó la palabra que utilizaste, prevención. Entonces empecemos a prevenir, pensando cómo podemos evitar que esto vuelva a impactar de una manera tan negativa a estas familias. Por supuesto, aparte de ello es de que año con año vemos este tipo de situaciones por exceso de lluvia, por falta de lluvia. Siempre entonces las personas que se dedican a la agricultura se ven afectadas en sus cosechas y recordemos que hay muchas familias que lo hacen como manera de subsistencia, otros como una producción para poder ganarse la vida, pero al final lo que lleva es el hambre que puede generar. Eso es lo que genera, pero por el momento vamos a dejar este tema ahí, ya usted lo conoció, hablaremos seguramente en siguientes programas de él. ¿Te parece si conocemos más noticias? Conozcamos otros temas. Hablemos acerca del salario mínimo. Para fijar este mínimo en el 2019 continúa luego de que las comisiones partidarias no lograron ponerse de acuerdo. El turno le corresponde a la Comisión Nacional de Salario. ¿Qué opinará al respecto? Bueno, conozcamos qué ha sucedido respecto a este tema. Ahora, en el tema de la Comisión Nacional de Salario, efectivamente ya las comisiones paritarias trasladaron su informe a la Comisión Nacional de Salario y en esta etapa está actualmente. Esperamos que se llegue a un consenso. Nosotros como Ministerio de Trabajo y Previsión Social priorizamos el diálogo social, respetamos el diálogo social, esperamos que los sectores involucrados pues alcancen un consenso y posteriormente pues de no hacerlo ya analizaríamos todo desde un punto de vista técnico. En las comisiones paritarias, la propuesta del sector sindical fue elevar a 190 quetzales por jornada diaria de trabajo, tanto para las áreas agrícolas, no agrícolas y de maquila, mientras que el sector empleador considera apropiado el uso de fórmulas que midan los crecimientos de la economía e inflación. Para este 8 de octubre, la Comisión Pesquisidora, que conoce el caso de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, citó a los 20 representantes vinculados al caso. Sin embargo, 18 se excusaron. Otro no recibió la notificación, por lo que solo el representante legal de una de las empresas se presentó a rendir su parte ante la comisión. Para este próximo viernes 12 de octubre está agendada en la audiencia pública la presentación del representante del presidente constitucional de la República, quien en su momento presentará allí las pruebas de descargo. Con esta noticia es momento de hacer una pausa, pero manténgase con nosotros porque recuerde que está pendiente la audiencia en la Torre de Tribunales y aquí usted va a tener estos detalles y también otras noticias. Correcto, Sandy, somos a la medida. Con este tema, recuerda usted que le informamos acerca de un incendio que se registró en una de las oficinas de la SAT. Pues bueno, la Superintendencia de Administración Tributaria espera la auditoría interna para conocer los expedientes que se perdieron durante este incendio de la semana pasada.
El superintendente de Administración Tributaria informó que aún no tienen el dato de los expedientes que se perdieron durante el incendio que acechó las oficinas de la Intendencia de Fiscalización en la Zona 10. Yo estoy esperando un informe de la auditoría interna para precisamente dar con algún detalle qué expedientes son los que se quemaron. Por otro lado, qué expedientes son los que están todavía en una fase que se puede continuar con los procesos de fiscalización. El día de ayer domingo yo pasé en la tarde al edificio y todavía hay cierto olor, una mezcla entre lo que es el papel y el plástico. Entonces lo que se recomienda es en el área propiamente afectada trabajar cerca de 45 minutos y salir a tomar aire. Entonces la verdad a mí no me gustaría que por acelerar un proceso también vaya a tener otras consecuencias, en este caso humanas. Al momento, el Ministerio Público continúa la investigación sobre qué pudo haber ocasionado el incendio. El superintendente agregó que luego de finalizar los trabajos de auditoría y limpieza, la oficina continuará en el lugar. El edificio en sí no fue dañado en su estructura. Por supuesto, el nivel fue un incendio, según me reportaban ayer, pues fue un incendio donde sí se pudo haber alcanzado en algún momento 400 grados centígrados. Sin embargo, y por eso me gustaría que el día de mañana nos acompañaran los medios, podrán ver de que el incendio, gracias a Dios, no se propagó de un área muy concentrada, pero obviamente fue un incendio. Bueno, usted lo escuchó allá en casa. Según el superintendente de Administración Tributaria, la SAT tiene copia de la mayoría de los documentos que se quemaron, pero es seguro que más de algunos se ha de haber perdido en definitiva. Por ello es importante saber de qué manera el Ministerio Público resguardó la escena del crimen, llegó a investigar y llegará a determinar cuál es el origen y cuál fue la causa de este incendio, porque a priori parece algo no tan normal. Sí. Eventualmente, Sandy, también no hay que descartarlo. Pudiera haber sido una situación eléctrica o cualquier otro incidente o accidente, pero yo creo que tenemos que esperar esas pesquisas. Definitivamente, mira, lo bueno de esta situación y dentro de todo, para poder averiguar qué fue lo que pasó, sí, es el sistema de cámaras de seguridad que se cuenta que tiene ese edificio. Totalmente cierto, Sandy, y aquí es donde se va a poner a prueba precisamente esa capacidad investigativa. Sí. Yo creo que estos son los casos trascendentales. Tú lo has dicho bien, todo edificio ahora ya es muy difícil, claro, que no tenga sistema de cámaras. Y más en ese sector. Más en ese sector y más en una institución como la SAT. Claro. Pero además también se pueden pedir las cámaras o las grabaciones de las cámaras que estén en las calles y avenidas aledañas para poder determinar a qué horas pasó, cuántos intervinieron, si hubo mano criminal y sobre todo quiénes fueron. Definitivamente. Mira, al final entonces este tipo de situaciones suceden también para que las autoridades de la SAT puedan analizar. Correcto. Bueno, ¿cómo estamos en el sistema de digitalización que ahora la SAT lo está haciendo mucho? Que recordemos entonces que están cambiando. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero ¿en qué están fallando al final? Eso puede servir también para una evaluación interna. Seguramente, Sandy, va a haber, estoy seguro que la SAT tendrá, no sé cómo se llamará, si gerencia de seguridad o algo, pero algo falló también en la seguridad. Claro. Porque definitivamente, ya sea si fue un accidente de verdad y no se logró prevenir, o en todo caso si existió de verdad una mano criminal, no se logró frenar a tiempo ese atentado. Lo bueno, como decía el señor superintendente, es que de la mayoría de todos esos documentos se tiene la copia. Si gustas, para poder hacer siempre un análisis todavía más completo, vamos a presentar en casa una información adicional que es muy importante. A este punto en el cual está la investigación, ya se deberían de tener lo que tú bien decías, las grabaciones de las cámaras de seguridad, número 1 del edificio y número 2 de los alrededores. Aparte, podemos ver que estos videos lo que van a hacer es ayudar a individualizar si hubieron responsables, a esclarecer si fue un incendio o a determinar las causas del accidente si fue una situación fortuita. En caso de ser un hecho delictivo o criminal, que es lo que más pareciera apuntar en este instante, los delincuentes por el momento llevarían en teoría las de ganar por el alto índice de impunidad que se lleva en Guatemala, que todavía oscila entre un 95 y 96%. Pero eso que parece algo que está jugando en contra de la investigación es una oportunidad realmente para que el Ministerio Público diga, no señores, aquí está, nosotros podemos tomar el caso y averiguar la verdad, y ojalá eso pase, Sandy, va a ser bueno. Definitivamente, mira, al final es una lección que nos deja este tipo de casos.
primero a la SAT, porque a ellos les tocó la chibolita, como bien lo decimos, pero también para otras instituciones, para que analicen cómo está nuestro sistema de seguridad, cómo está el resguardo de esos documentos los importantes. Exactamente. Imagínate que pase, por ejemplo, en el RENAP o en alguna otra institución que guarda tanta información de los guatemaltecos. No. Yo creo que tú tienes absoluta razón en lo que dijiste. Hoy pasó en la SAT y esto tiene que significar una alerta temprana, siempre para lo que hemos dicho acá, la prevención. Entonces, va a ser muy importante, ojalá, lograr determinar y saber qué fue lo que pasó, pero sobre todo, importante será evitar que esto vuelva a suceder. Por supuesto. Ya ha pasado una semana, Julio, desde que se registró esta situación. ¿Cómo ves tú el tiempo y obviamente la agilización que se tiene con esta investigación? Bueno, el tiempo, digamos que es todavía relativamente corto. Yo lo que espero es que en el momento del incendio, lo que pasa es de que cuando hay un incendio, Sandy, fíjate, pasan dos cosas. Primero, la destrucción que se da por el fuego, eso es obvio, pero para apagar el fuego, la acción de los bomberos con esa agua a presión o a veces los químicos, dependiendo el tipo del incendio, causa otra destrucción paralela. Entonces, espero que el manejo de la escena del crimen haya sido el adecuado, pero por sobre todo, esperaríamos todos que más que hipótesis encontremos prueba científica y prueba científica irrefutable donde se vea lo que sucedió y se pueda castigar a los que lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque eso servirá también para desalentar a otros que quieran volver a hacer una situación similar en cualquier institución. Obviamente. Al final, mira, aquí se habla entonces que se tenían algunos agentes de seguridad en el resguardo del edificio. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Ahí está, serían las primeras personas en las cuales debes iniciar la investigación, ¿verdad? La seguridad propia del edificio, si había seguridad de la SAT ahí también, bueno, decirles, señores, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué pasó? ¿Cómo inició? ¿Cuándo se dieron cuenta? Exacto. ¿A quién avisaron? ¿Cuándo llamaron? ¿Y por qué? Los protocolos. Los protocolos, tú lo has dicho. Cada institución, bien Sandy, te aplaudo, cada institución debe de tener protocolos. Por eso es importante y esta es otra lección que queda. Y no solo para las entidades del Estado, Sandy, será para todo, exacto, para colegios, para empresas. En la casa también habría que tener un protocolo específico de saber de actuación si hay un terremoto, si hay un incendio, si hay cualquier situación, cómo vamos a actuar y qué es lo que se va a hacer. Porque si no, la gente en el nerviosismo hace lo que puede, generalmente sale huyendo y no resuelve nunca el problema. Bueno, concluimos con este tema. Vamos a estar pendientes de lo que sucede, cuál es la información, esas evidencias que pueden encontrar. Correcto. También el ente investigador, y de esta forma usted va a conocer todos esos detalles por medio de TN Todo Noticias. Ahora es momento de conocer, pero otras noticias. Excelente. Hablemos acerca del vicepresidente de la República. Él se refirió a la situación de la CICIG y las negociaciones con la Organización de las Naciones Unidas. Además, indicó que aún no tienen nada por escrito sobre el tema del comisionado. El presidente les ha dicho es lo que está sucediendo, es la realidad. Lo que pasa es que a veces mediáticamente se ha querido decir otra situación. Esto está en diálogo con la ONU y esperamos que pronto se determine quién es el que va a venir a finiquitar el proceso de la CICIG. No tenemos nada por escrito de la ONU, eso no es así, ¿verdad? Yo creo que hay que esperar que ellos manden por escrito la posición. Creo que esto ha sido una situación que se ha manejado desde el punto de vista de los medios de comunicación. Se presentaron algunos recursos, esa es una cuestión jurídica, ¿verdad? Nosotros no estamos desobedeciendo nada, se han seguido procesos jurídicos que son los que van a establecer qué es lo que va a pasar al final. Y mientras tanto, en otras noticias, el ministro de Salud Pública analiza el incremento salarial a todo el personal del Ministerio de Salud. Aquí en A la Medida tenemos la información. El ministro de Salud Pública señaló que desde el pasado jueves se ha conformado una comisión especial con personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y también con el comité ad hoc. Esto con el objetivo de negociar algún ajuste salarial para los médicos, esto en el Ministerio de Finanzas. El jueves tuvimos una reunión en la PDH, en esta concluimos, se nombraron un pequeño comité que va a tratar de acelerar las cosas. Este comité lo que va a hacer es ir a finanzas con el viceministro y una persona financiera del ministerio y dos personas del comité ad hoc. Van a ver cómo se puede manejar esa situación en el Ministerio de Finanzas. Posteriormente van a ir a la Comisión de Finanzas del Congreso. Vamos, si se puede, reordenaremos el presupuesto nosotros hasta donde nos dé, ¿verdad? Y entonces en base a eso podremos definir una política salarial realmente que llene las expectativas de los
colegas y de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública, pero que no influya en la atención a los pacientes de Guatemala, que eso es lo más importante para nosotros. El ministro también aclaró que luego del análisis podría confirmarse un incremento salarial. Podría hablarse, pero previo a evaluarse. Hay dos cosas importantes. Una es si se aprueba o no el presupuesto, y en base a eso es que nosotros podremos hacer realmente darle a ellos una propuesta ya real. ¿Cuánto sería, digamos? 15, un 8, un 5 y un 2%. Ese es. Para todo el personal del ministerio. No podemos separar realmente los médicos de los trabajadores del ministerio, puesto que todos somos trabajadores del ministerio. Por su parte, el vicepresidente de la República señala que se espera los mejores acuerdos para lograr un salario digno para el personal de salud. Yo fui el que llamé a los médicos porque conozco perfectamente la situación de los salarios y desafortunadamente en salud no ha habido un estándar de cómo se van aumentando los salarios. Y ha sucedido que hay médicos que tienen una cantidad de salario elevado y otros que el promedio tiene muy bajos salarios. Entonces se está ahorita iniciando una situación para que todo se estandarice y que poco a poco ellos vayan mejorando su salario. Con esta información nos vamos a una pausa. Si quiere conocer las noticias internacionales destacadas, quédese con nosotros. A la media.